Corintios. La pastora habló algo que vamos a dar continuación, porque todo esto que la pastora habló sigue sin que yo le dijera nada de lo que íbamos a hablar. Lo de bueno. Entonces la evidencia de que estamos en el mismo sentido de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Quiero hablar aquí algo muy importante. La pastora habló acerca de la autoridad del Señor, de la llenura, del empoderamiento, de no perder la presencia. Amén. Ante las obras y las fuerzas satánicas, de cerrar puertas. Decía que está a tu lado, tienes que cerrar puertas. Si hay puertas que se abrieron, tienes que cerrarlas. Si te has descuidado, desenfocado, distraído, dile, vuelve a enfocarte en lo primero, en lo que es necesario. Y dice la palabra del Señor, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Toma tu asiento. La palabra del Señor nos muestra y nos revela, nos dice algo en esta noche. ¿Qué dice esta segunda epístola que Pablo escribió? Dice, para que Satanás no gane. Dile al que está a tu lado, Satanás no tiene que ganar en tu vida. Si la palabra me está diciendo que él puede ganar ventaja, entonces hay que prestar mucha atención a este texto. Tenemos que prestar atención para que él no gane ventaja, para que él no tome territorio, para que él no entre, para que él no haga estragos, para que él no venga a traer destrucción. La Biblia nos está mostrando algo aquí. El apóstol Pablo está hablando algo muy importante. Está diciendo para que Satanás no gane ventaja. Entonces puede decir, y nos da la evidencia este texto, que puede haber creyentes que se han descuidado y Satanás tomó ventaja. Que Satanás entró, que Satanás volvió a tomar la autoridad que él perdió cuando ese creyente le dio el lugar al Señor, cuando ese creyente abrió su corazón a Cristo. Si Satanás toma ventaja, si él está tomando ventaja, entonces la evidencia es que nos descuidamos. La evidencia es que Cristo no está siendo parte de nosotros. Que Cristo lo hemos desplazado, que Cristo lo hemos cambiado y Satanás está tomando cierta ventaja. Decía que está a tu lado, no permitas que él tome ventaja. La ventaja que Satanás puede tomar, número uno, es por causa del pecado. Tiene cierta legalidad Satanás por el pecado. Cuando una persona está en pecado y la persona no se arrepiente, el que está tomando ventaja y el que está enseñoreándose en esa persona no es Dios, es Satanás. Amén. Esa es la puerta a la cual él está aventajándose, está ganando, está tomando territorio. El cristiano que no confiesa sus pecados, el cristiano que no le da lugar al Señor para que forje el Señor la vida divina en su interior, entonces un cristiano a media, entonces corre el peligro que Satanás se aventaje siempre y que lo derrote y que lo venza y que lo gane. Primero, tenemos que entender algo. Satanás no nos puede ganar porque él ya fue vencido. Decía que está a tu lado, Satanás ya fue vencido por el Señor. Decirle, él lo exhibió públicamente. Decirle, anuló todo decreto contrario, clavándolo en la cruz. Y Cristo, siendo triunfante, los exhibió a Satanás y a todos sus demonios. Pero vemos hoy en día, en este siglo XXI, cuánta ventaja Satanás toma. Cuánta ventaja Satanás ha aventajado a muchos cristianos
cristiano. Y lo más triste es que si no hay un pecado, sino que Satanás está haciendo que lo está distrayendo. Lo distrae con las cosas de este mundo. Entonces ahí te estás dando cuenta que Satanás tomó territorio y se te aventajó y te está ganando, te está derrotando. Porque no quieres entender que Cristo tiene que ser el centro en tu vida. Que si Cristo no es el centro de tu vida, las cosas no van a funcionar. Aplaudan conmigo. Cuando ese creyente tiene esa puerta abierta del pecado, cuando ese creyente comienza a distraerse, está en la iglesia, pero como recién hablaba la pastora, comienza a orar menos, comienza a no asistir al culto, esporádicamente, una vez cada tanto. Y aunque te puedas titular como cristiano porque has conocido a Cristo desde mucho tiempo, no quiere decir que el Señor esté a tu favor. No quiere decir que el Señor esté ahí. Que el Señor te cuide es una cosa. Que el Señor tenga misericordia es una cosa. Él es misericordioso, sí, misericordioso. Que el Señor te dé muchas oportunidades, te va a dar oportunidades. Pero que está siendo derrotado por muchas áreas en tu vida, está siendo derrotado el cristiano en muchas áreas de su vida. ¿En qué área? En el carácter. ¿En qué área? En la familia. ¿En qué área? En el matrimonio. ¿En qué área? Con los hijos. Aleluya. Y no es el simplemente hecho que diga, no, yo soy cristiano porque vengo de cuna, porque mi mamá me enseñó el evangelio. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que a nosotros nos compete es tener una relación con Dios. Una relación personal con Él. Entonces, el apóstol Pablo habla para que entendamos, yo di una breve introducción de lo que puede pasar en la vida de un cristiano, pero en el contexto de esta palabra, el apóstol Pablo está hablando de que a alguien le había causado tristeza. Hubo situaciones en la iglesia de Corintios en los cuales el apóstol Pablo en un cierto momento pasó por decepciones y hubo momentos en los cuales tuvo que poner cierto orden en la iglesia. Para que, escuche, para que Satanás no tome ventaja, para que Satanás no gane, para que Satanás no tenga dominio, para que Satanás no entre y tome la mente de esos creyentes. Satanás es muy astuto. Y él trabaja con mucha sutileza y busca la manera de que el hombre no se acerque a Dios. Entonces, ¿qué te pone? Te pone responsabilidades, te pone querer tener más dinero, te pone querer tener más ocupaciones, y eso cada vez más te va alejando más de Dios. Sin darte cuenta tú, te vas alejando más de Dios. Te pone ciertas cosas para que te distraigas y no te acerques a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él quiere desenfocarte, Él quiere entretenerte, y sobre todas las cosas, el apóstol Pablo habla aquí en el contexto de que los creyentes de la iglesia guarden el corazón ante las ofensas para que Satanás no se aventaje y produzca en el interior del cristiano amarguras, enojos. Porque si hay algo que Él quiere hacer es poner división, es poner enojo, es poner pleito entre los hermanos, entre los creyentes, entre la familia. Debemos de revestirnos, debemos de estar vestidos. ¿No vestidos de qué? ¿Del viejo qué? Hombre, diga conmigo, de Él me despojo. Él no tiene nada que ver conmigo. Él lucha contigo todo el tiempo. ¿Para qué? Para resurgir. Él lucha todo el tiempo en tu vida. ¿Para qué? Para que salga y para que se manifieste a través de ti. La mentira, la pelea, la contienda, la gritería, la maldicencia, el engaño, la estafa y todas esas cosas que proceden de mí, eso tiene que morir despojado, dice Pablo. Amén. Y revestidos ahora de este nuevo hombre. Amén. Creado, diga conmigo, creado.
Diga conmigo, Dios lo crea. En la justicia, en la verdad y en la santidad. Porque Cristo en nosotros hará que todo eso se manifieste a través de nosotros. La justicia, la santidad y la verdad. Aplaudan conmigo. Entonces dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Decirle al que está a tu lado, hablemos la verdad siempre, aunque duela. La mentira despójate de tus labios. Amén. Hablemos cada uno, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a los miembros, con verdad, desechando la mentira. Y el verso 26 dice, airaos pero no pequéis. Decía el que está a tu lado, airaos pero no peques. Uno puede pasar por un momento, en algún momento puede tener algún momento de enojo, sí, porque tenemos la naturaleza humana. Y podemos pasar por un momento que nos podemos enojar. Pero que ese enojo no te lleve a pecar. Que ese enojo no te lleve a la confrontación. Que ese enojo no te haga salir de tus cabales. Que ese enojo no te haga decir cosas que después te puedas arrepentir. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Airaos, pero no pequéis. Decía el que está a tu lado, no peques. Puedes tener un momento o puedes pasar un proceso que venga un enojo, pero que ese enojo no te lleve, escuche, a que termine el día, declinando el día, el sol se esconda y tú te vayas a dormir con ese enojo. Amén. ¿Qué dice entonces? Airaos, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No termines el día enojado. No dejes que eso venga sobre ti y termines el día y te vayas a dormir con eso dentro de tu corazón. Eso te puede provocar algo. El enojo, la ira y las cosas espirituales internas que no han sido sanadas hacen despertar enfermedades luego, que puede afectar luego tu salud, tu físico, tu cuerpo. Amén. Estadísticamente los médicos han dicho esto. ¿Se acuerdan ustedes del caso de este boliche que se incendió de Cromañón de hace unos cuantos años atrás? Murieron un montón de jóvenes. Y salió en un informe que muchos de los padres de esos jóvenes, fue tanta la tristeza no superar la pérdida de los hijos que se ha despertado el cáncer a alguno de ellos. Y ellos han testificado esto. De tanta tristeza, de tanto dolor, de tantas cosas que no han superado. Y ha despertado esas enfermedades. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces dile al que está a tu lado, no te enojes. No hagas despertar enfermedades en tu interior y que afecte tu físico. No solamente el enojo, la amargura, el dolor, las cosas que has vivido, los traumas de años que te han sucedido y no han sido sanados, y eso viene a tu mente a recordarte. Eso, si no es quitado por el Señor, no es confesado, no es ministrado, arrancado, puede generar estas cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eso se va afectando tu salud. Amén. Entonces dice Pablo en el verso 27 que dice, no deis lugar al diablo, para que él no tome ventaja. No deis lugar. Decía que no le des lugar. Uno le puede dar lugar al diablo, sí, porque aquí la Biblia lo está diciendo, que uno puede darle lugar. Puede abrir esa puerta e invitarlo, diablo, ven. Entra. Con una situación, con algo que está pasando en la familia, con los hijos. Entonces el diablo entra y, como dice aquí
en Corintios está tomando ventaja, está ganando a ese cristiano, está derrotando a ese cristiano. Lo está apagando, lo está haciendo menguar, lo está haciendo que no venga a la iglesia con frecuencia. Lo está distrayendo, haciendo que se ocupe de las riquezas de este mundo, haciendo que crezca más en todo lo que quiere crecer y se está olvidando de Dios. Y lo más triste es que si Dios viene, se puede quedar. Dile al que está a tu lado, no te distraigas, no te desenfoques, no dejes que Satanás tome territorio, que Él te venza, que Él te gane. ¿Cómo vas a ganarle al diablo? Diga conmigo, vistiéndome del nuevo hombre. Decirle que está a tu lado, la única manera que lo vas a vencer es revistiéndote, vistiéndote del nuevo hombre. Si andas en la vieja naturaleza, vas a ser derrotado siempre. Vas a ser vencido siempre, siempre vas a fracasar, siempre vas a perder, siempre vas a vivir amargado, frustrada, porque andas según el viejo hombre. Apláudate bien. Decía que está todo, yo no quiero andar en el viejo hombre, quiero andar en el nuevo hombre. Y hoy Dios te está hablando para que te determines. Hoy Dios te está hablando para que tomes una decisión. Pastor, no me estoy congregando, hace tiempo no me congrego. Bueno, y las cosas no van bien, ¿no? Claro que no te van a ir bien si no te congregas, si no sos parte del cuerpo de Cristo, si no eres un miembro de la iglesia. No basta con una vez que vengas al culto cada tanto. No, tienes que ser más frecuente. Deja tus obligaciones, separa tu tiempo para Dios y ven a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ven a fortalecerte, que aquí recibirás palabras de vida eterna. Aquí recibirás la dirección de Dios. Aquí recibirás la exhortación para que tu vida se acomode al propósito, al plan, a la dirección de Dios. Y a su nombre. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? No le des lugar al diablo. Ahí en los matrimonios, que muchas veces los matrimonios le dan lugar al diablo para la pelea, la contienda. No le des lugar. Aprende a callar, aprende a hablar cuando tengas que hablar y a callar cuando tengas que callar. Sé maduro, y si alguien es inmaduro en el matrimonio, aprende. Y si te habla y te confronta, tú callas, silencio mejor, y no digas nada que después te vas a arrepentir. No enciendas ese fuego, que después se va a propagar y va a ser peor. Amén. Mire lo que dice el mismo Corintios, pero capítulo 12. ¿Cuánto dicen amén a esto? 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, dijo el apóstol Pablo. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Que no halle cuando yo vaya, dijo el apóstol Pablo, cuando yo vaya de visita, cuando yo vaya a ministrar la iglesia. Si hay esto, es porque Satanás tomó ventaja. Si hay esto, es porque se dejaron vencer por Satanás. Es porque andan según el viejo hombre. Amén. Es porque andan en la naturaleza caída todavía, en la naturaleza adámica y no en la naturaleza divina que es Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, podemos ver aquí, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de vosotros, pues no ignoremos
sus maquinaciones. Decirle que está a tu lado, no ignores sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Es algo que se piensa, se va premeditando para hacer algo contra alguien. Y Satanás todo el tiempo está viendo y está queriendo ver cómo destruir a la iglesia de Cristo. Las verdaderas iglesias, Él está viendo cómo destruirlas. Pero las iglesias, las otras iglesias, las iglesias que están media flojas, las tiene amarradas y atadas. Las tiene atadas con el dinero, las tiene atadas con el entretenimiento, las tiene atadas, las tiene manipuladas. Pero las verdaderas iglesias, los verdaderos creyentes, ese creyente que busca la santidad, que busca el hacer la voluntad de Dios, que busca la consagración, que busca querer caminar como a Dios le agrada, está buscando la manera de, está pensando, diablo, ¿cómo lo derribo a este creyente? ¿Cómo hago para sacarlo del enfoque? Lo voy a tentar con el dinero, lo voy a tentar con la fama, lo voy a tentar con muchas cosas. Pero si ese creyente se mantiene firme, si ese creyente no se mueve ni a diestra ni a siniestra, sino que permanece en Dios firme y fiel, el diablo va a tener que huir. El diablo va a venir y va a tener que salir huyendo. Aplaudan a Jesús. Pero el cristiano que se deja seducir por las cosas del mundo cayó en las manos de Satanás y lo está venciendo, lo está derrotando. Satanás se aventajó. Satanás se le adelantó antes que el creyente se le adelante. ¿Y cómo nosotros nos podemos adelantar? Sí, porque cuando nosotros oramos, Dios nos puede revelar los planes del diablo que Él quiere hacer. Amén. Cuando tú buscas y tienes comunión con Dios, Dios te dice, hey, no salgas a esta hora porque hay alguien que te está esperando a 2 cuadras para robarte. Entonces tú te adelantas a los planes del diablo. Tú te adelantas a lo que el diablo quería planificar. Hey, cambia el destino, cambia el camino, cambia el rumbo. No vayas por este camino, ve por el otro. Porque si vas por ese camino hay una trampa que te está esperando. Entonces ¿qué? Tú te adelantas. El Señor te adelanta. El Señor te muestra lo que el diablo quería hacer contra tu vida. Y tú, como eres un hombre que tienes comunión a una mujer, no caes en la trampa del enemigo. En un cierto momento, el Señor le habla al profeta Jeremías y le dice que todo lo que conspiren contra él, lo van a hacer sin él. Amén. Toda conspiración, toda planificación diabólica para ver la vida del profeta de Dios destruida, Dios le dijo, no van a poder, porque yo estoy contigo. Y yo te voy a mostrar, y yo te voy a anticipar, y yo voy a hacerte ver que aquellos que quieren ver tu destrucción, tu caída, tú vas a ver la destrucción de ellos. Amén. Amén. Pero esto es para las personas que quieren hacer como una semilla de odio, de bronca contra alguien. Santo. Que escuche, que te haga maquinar algo para que estés en contra de tu hermano. Gloria a Dios. Él es homicida, dice la palabra del Señor. Desde el principio. Y la palabra de Dios nos muestra algo acá muy importante. Tienes que entender algo. Cuando tú no te arrepientes o no pides perdón a alguien que ofendiste, Dios no te perdona. Hagas lo que hagas, sacrificio que hagas, dé lo que dé, Dios no te va a perdonar hasta que tú no te arrepientes y le pidas perdón. Tu ofrenda no sirve. Tu ofrenda no es grata a Dios. Hasta que tú no resuelvas la situación con tu prójimo, aunque des el oro y todo un palacio y lo que quiera dar, Dios no recibe eso. Amén. Aleluya. Y dice así, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 23. Por tanto,
si traes tu ofrenda, mire lo que dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le dice el Señor? Son palabras de Jesús, de nuestro Señor. Si alguno se enoja contra su hermano y viene a la iglesia y se acerca para ofrendar o traer una ofrenda y se acuerda que tiene algo contra su hermano, que deje su ofrenda en el altar, pero que vaya primero y se reconcilie y luego dé su ofrenda. Dios no acepta la ofrenda de alguien que tenga un corazón con odio, con bronca, con ira. No recibirá. No lo va a recibir. No va a ser acepto a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué dice entonces? Deja tu ofrenda y reconcíliate con quién. Entonces ve y presenta tu ofrenda. Mire cuán importante es el perdón. Mire cuán importante para Dios es esto. Que Él no nos acepta si nosotros, imagínense, Él nos perdonó a nosotros siendo tan faltantes y tan pecadores, Él nos perdonó. Amén. Y más cuánto nosotros no tenemos que perdonar también si hay algo que pasa. Pero escuche, el verdadero perdón o el verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección. No es, me peleó con mi esposa, perdóname mi amor, y al otro día sigo haciendo lo mismo. Eso no es perdón. Eso fue un perdón de labios nomás, pero no hay una dirección, no hay un cambio en la vida de esa persona. No es, te perdono y se terminó, bueno, perdoname, ya está, no pasa nada, vení, abrazame, vení, no, y al otro día le hace lo mismo. Ese no es un perdón. Un perdón verdadero es un cambio de dirección. Que nunca más vas a volver a hacer eso. Porque sabes, si haces eso, le abres puertas a Satanás. Entonces Satanás toma ventaja de ti en tu corazón y comienza a maquinar. Y él comienza a ponerte pensamientos malos contra una persona. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hoy en día hay familias que se destruyen por esta situación. Porque Satanás maquina la mente. Se pelean por las herencias, por las heredades, se pelean por las casas, se pelean por los bienes y no se están dando cuenta que todo eso va a quedar, que todo eso no tiene nada de valor en la vida. Lo más importante es que reine el amor, la armonía, la paz en un hogar. Que no te vas a llevar nada cuando te mueras, que todo va a quedar. Entonces Dios dice aquí, el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Dios está hablando acerca de que antes de ofrendar, antes de presentarte a Dios, y ahora tú sabes que tú eres una ofrenda. Diga conmigo, yo soy una ofrenda. Aleluya. Está hablando de la ofrenda la cual se presentaba en el altar, pero en un sentido espiritual tú eres una ofrenda, porque nosotros somos ofrenda viva a Dios. ¿Qué es una ofrenda? Es algo que se traía ¿a dónde? Al altar. Se traía al altar esa ofrenda, se traía ese animal como ofrenda. ¿Para qué? Para que el sacerdote lo sacrificara y para que el Señor se agradara de esa ofrenda. Y dice que la ofrenda o el animal que se sacrificaba tenía que ser un animal no mayor de 2 años, y ese animal tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto.
Gloria a Dios. Entonces, ahora, como dice el Romano, presentemos vuestros cuerpos vivos en sacrificio. Tú eres una ofrenda. Vuestro cuerpo, vuestra vida, es una ofrenda para Dios. Entonces, si tú como ofrenda en tu interior tienes algo, está sucio, esa ofrenda no es recibida. ¿Cómo tenía que ser el animal? Sin defecto, no tenía que tener ninguna imperfección. Y no estoy hablando de ser una persona perfecta, sin errores. Estamos hablando de no tener nada que el Señor vea que haya en nuestro interior, que no reciba como ofrenda ningún defecto. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos al Señor que nos limpia por su sangre, que nos perdona si nos arrepentimos y podemos ser recibidos como ofrenda por Él cuando nos arrepentimos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Entonces, ¿cómo Satanás se aventajó y cómo Satanás ganó a muchos? Porque se descuidaron, porque abrieron puertas, porque dieron lugar, porque el pecado le da autoridad a Satanás. Las cosas del corazón no resueltas, no quitadas, no sacadas, no confesadas, le da legalidad a Satanás. Para que se enseñoree, para que tome, para que lo perturbe. Amén. Para que no pueda disfrutar cuando viene a la iglesia, para que no pueda recibir y se vaya como vino y no libre. Amén. Entonces no tenemos que dejar que Satanás tome ventaja, Amén. sino que nosotros ahora, por medio del Señor y de su Espíritu, nosotros adelantarnos, y cuando el diablo quiera hacer algo en contra de nosotros, el Señor nos muestre, nos revele y diga: el diablo quería hacer esto, pero yo, hijo mío, pueblo mío, les advierto, porque Él no va a tener lugar ni dominio sobre ustedes, porque yo soy el que los guardo y el que los cubro. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, libro de Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era de quién. ¿De quién era Caín? Decirle Caín era del maligno. Decirle Caín era hijo de Satanás. Porque así lo dice, ¿era de quién? Del maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás. No era un hijo de Dios. ¿Era un hijo de quién? Del maligno. Amén. Escucha, entonces, como dijimos en unas reuniones anteriores, hay hijos de Dios, pero hay hijos del diablo también. Amén. Servidores de Satanás, que están a disposición de Satanás y sus demonios. Dice que Caín era del maligno y mató ¿a quién? A su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice aquí, ¿no? Una pregunta. Porque sus obras, ¿cómo eran? Malas. Y las de su hermano, justas. Todos conocemos la historia, ¿no? ¿Cómo eran las obras de Caín? Malas. Su malo proceder, su egoísmo, su falta de comprensión, su falta de amor, su ego, el querer sobresalir, el querer ser mejor que su hermano. Y todo eso lo llevó a que Satanás dominara su corazón y sea hijo del maligno y no un hijo de Dios. Y dice que las obras de él eran malas. Y Dios dice que nosotros recibiremos según nuestras obras. Seremos pagados, o seremos beneficiados, o seremos dado o entregado las cosas de Dios según lo que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la ley de la vida, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembra vas a cosechar, vas a recoger. Lo que da vas a recibir. En todo sentido espiritual, tanto en lo natural como en un sentido espiritual.
Das tiempo a Dios, ¿qué es lo que vas a cosechar? Revelación. Das oración, vas a crecer. Escaseas en la oración, te empobreces espiritualmente. No vienes a la iglesia, estás frío, estás apagado, eres insensible a Dios, te da igual venir a la iglesia o no. Pero si siembras para Dios, para la obra, para la vida espiritual, es lo que vas a recibir. Entonces dice que la obra de él era mala, pero la de su hermano Abel, como era, justa. Hermanos míos, escuchen, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a ¿qué? A vida. En que amamos a quienes. Diga conmigo, amamos a los hermanos en Cristo. Escuche, amamos a todos los hermanos en Cristo. Que haya cristianos que no estén alineados o enfocados o direccionados a la palabra, no tiene que eso a nosotros afectarnos, sino que debemos de amar y orar por ellos, nada más. Pero que amamos, los amamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No porque no compartan la doctrina, no porque compartan las enseñanzas, no los vamos a amar, no los amamos. Amén. Oramos. No son nuestros enemigos, son hermanos en Cristo. Aleluya. Y oramos por ellos. Escuche lo que dice aquí: el que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece ¿qué? En muerte. Mira que está a tu lado. Si tú no amas a tu hermano, estás en muerte. Es tremendo esto, ¿no? Hermano en Cristo, hermano de sangre, sea quien sea. Si tú no amas, si tú no perdonas, permaneces en ¿qué dice aquí el Señor? En muerte. Y eso es terrible. Decía que esto es terrible. Yo no quiero permanecer en muerte. Yo quiero estar en la vida del Señor. Todo, escuche, verso 15, todo aquel que aborrece a su hermano, miren cómo se considera el que aborrece. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que aquel que aborrece o que no soporta, o aquella persona, dice que tiene que compadecer ante el concilio y tiene que compadecer ante un juicio. Pero cuando vino, escuche, la gracia del Señor refuerza los mandamientos. A nosotros por ahí nos pueden decir que nosotros no hablamos de la gracia. Sí, la gracia es hermosa, pero la gracia es más fuerte. Se refuerza más. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia nos dice aquí que el que no ama, todo aquel, que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cómo lo trata? Como un homicida. Y la Biblia dice que aquel que ha matado a su hermano compadecerá. Escuche, aquel que mató a su hermano va a compadecer en un juicio, en un concilio. Pero aquí está diciendo ahora, está diciendo que el que aborrece, no dice al que llega al hecho de matar a su hermano. Ya está diciendo el que aborrece, el que no lo soporta, el que está enojado, el que no lo aguanta, el que no lo tolera, dice que es un homicida. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo te ve Dios cuando tú no perdonas, cuando tú no amas a tu hermano, cuando tú te enojas y ese enojo está persistente en tu corazón y no te arrepientes. ¿Cómo te ve Dios? Como un homicida. Aleluya. Es terrible esto. Y yo no quiero que Dios me vea como un homicida. Yo quiero que Él me vea como un hijo que aprendí a perdonar, como Él me perdonó. Que aunque me haya hecho lo que me haya hecho, si tengo el amor de Cristo voy a perdonar. Amén. Lo triste sería que no tengas el amor de Cristo, entonces no puedas perdonar, porque perdonarás si tienes a Cristo dentro de ti. Porque como dijimos, aún nuestro amor, el amor nuestro natural, humano, está contaminado por el pecado. ¿Y cómo es la evidencia de eso?
¿Por qué muchas personas en el mundo se separan, se divorcian, se vuelven a casar, están un tiempo, se terminó el amor, probamos con otro y así? Porque el amor natural del hombre está contaminado por el pecado también. Pero el amor de Dios es puro. Y nosotros fuimos bautizados, tenemos al amor, tenemos su amor, y Él está en nosotros, y por medio de Él nosotros podemos amar. Porque si no, no pudiéramos amar tampoco. Amamos porque Él nos amó primero, y amo porque Él está dentro de mí. Y yo puedo amar a mi hermano porque tengo el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, escuche para terminar, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y miren lo que dice, y sabéis que ningún homicida tiene que vida eterna permanente en él. Eso es tremendo. Cuando habla de la vida eterna, no habla de vivir en el cielo, habla de la vida del Señor en tu interior. La evidencia es que no tienes a Cristo, no tienes la vida de Él, porque estás en muerte. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esto también es algo que Satanás genera y se aventajó y nos ganó. ¿Por qué? Porque ese creyente no sacó eso que hay en su corazón. Entonces es derrotado por el diablo. Satanás se aventajó, lo derrotó, lo ganó y lo vive derrotando. Porque ve a esa persona y le da más odio, más bronca. No puede perdonar lo que le hizo, no puede perdonar lo que le pasó, no puede perdonar, no puede arrancar eso. Solo no vas a poder, solamente la intervención divina de Dios. No voy a ignorar que Él quiere destruirme. No voy a ignorar que Él quiere desenfocarme. No voy a ignorar que Él quiere que yo no lo busque. No voy a ignorar que Él quiere verme destruido en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos. Padre, no voy a ignorar, Señor. Y si yo en algún momento ignoré esto, si en algún momento ignoré, Padre, perdóname. Yo quiero unirme a ti, alinearme a ti, para que nunca más Él tome ventaja, para que nunca más Él ponga en mi corazón eso, sino que a partir de hoy sea un vencedor, sea ese cristiano que tú dices en Apocalipsis, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, al que venciere yo le daré esa piedrecita blanca y un nombre escrito en esa piedrecita blanca, al que venciere, dice el Señor, yo le vestiré con ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, al que venciere. Y cuando nosotros vencemos, y cuando tú y yo vencemos, es porque tenemos al Cristo que ha vencido, tenemos a este Cristo de gloria. Rica la mamá macanda. Hay que estar, recibe esta palabra, recibe esta unción, para que a partir de hoy nunca más Satanás tome ventaja y te derrote y te gane. Dale un aplauso al que vive en esta noche. Aplauda, 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 apláudale. Ahí como está, levanta tu mano y ponte de pie en esta noche.